Para este circuito tenemos la misma configuración en serie, solamente que hemos fijado la salida en la resistencia. Vamos a hacer entonces el mismo análisis usando modelos de voltaje constante, donde tenemos que si el voltaje en la entrada es menor a menos 0.7 voltios, nuestro diodo Zener se encuentra encendido en operación de polaridad directa y por lo tanto el voltaje a la salida va a ser igual al voltaje en la entrada más el voltaje de activación en polarización directa, que es 0.7 voltios. Aquí tenemos que tener en cuenta que este voltaje en la entrada es un valor negativo. Tenemos también que si el voltaje en la entrada es mayor a 10 voltios, que es el voltaje Zener, nuestro diodo Zener se va a encontrar trabajando en la región de operación Zener y por tanto el voltaje a la salida va a ser igual a nuestro voltaje de entrada menos 10 voltios. Y en el intermedio, es decir, entre menos 0.7 voltios para Bin y 10 voltios, tenemos que nuestro diodo Zener se encuentra apagado y por tanto el voltaje de salida es igual a 0 voltios. Podemos trazar nuestra curva de transferencia. Aquí tenemos voltaje de entrada, este es nuestro voltaje de salida. Nuestros puntos críticos son nuevamente menos 0.7 voltios, 10 voltios. Tenemos que nuestra recta para voltaje menor a menos 0.7 voltios es Bin más 0.7, así que tenemos una recta con pendiente igual a 1 que corta en 0.7, así que se ve más o menos así, pendiente igual a 1. Luego en el rango entre menos 0.7 voltios y 10 voltios tenemos que el voltaje de salida es igual a 0. Y por último, cuando el voltaje de entrada es mayor a 10 voltios, tenemos nuestra recta Bin menos 10 voltios, o sea, otra recta con pendiente igual a 1 que corta en menos 10, así que trazamos la recta con pendiente igual a 1. Tracemos ahora las formas de onda. Asumimos una señal sinusoidal, más o menos de esta manera. El voltaje máximo debe ser mayor a 10 voltios, por lo tanto, fijamos aquí 10 voltios. Fijamos también menos 0.7 voltios. Y la etiqueta sería la línea roja para Bin. Tenemos entonces que si el voltaje es inferior a 10 voltios, nuestro voltaje de salida es igual a 0. Y después tenemos que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada menos 10 voltios. Entonces si tenemos un voltaje, por ejemplo, 15 voltios máximo, nuestra salida tendría 5 voltios pico. Trazamos entonces esto que parece una joroba. Y luego cuando el voltaje es menor a 10 voltios vuelve a ser 0. El voltaje sigue siendo 0 mientras el voltaje sea inferior a menos 0.7 voltios y luego el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, que sabemos que es negativo, más el voltaje de activación del diodo, que es 0.7 voltios, y nos da esta pequeña diferencia un poquito menor. Luego nuevamente el voltaje se fija en 0 y una vez el voltaje de entrada sea mayor a 10 voltios, volvemos a tener la diferencia de Bin menos 10. De esta forma, si miramos los picos, tenemos que la diferencia entre el pico máximo entre entrada y salida va a ser de 10 voltios en el ciclo positivo y también de 0.7 voltios en el pico negativo. Vamos a verificar ahora nuestro circuito por simulación. En este caso vamos a cambiar el nombre de la fuente de entrada. Vamos a dejar los mismos rangos de voltaje con el mismo paso incremental. Y vamos a simular. Cerremos aquí, ahorita volvemos a nuestra curva en el tiempo y aquí vemos nuestro barrido en DC que corresponde a nuestra curva de transferencia que habíamos encontrado. Aquí podemos ver que para voltajes inferiores a menos 0.7 voltios, el voltaje de salida es el voltaje de entrada más 0.7. Podemos mirar por ejemplo en este punto donde el voltaje de entrada está en menos 2 voltios y a la salida encontramos menos 1.353 que es aproximadamente Bin más 0.7 voltios, que es el voltaje de activación. Después, a partir de menos 0.7 y hasta 10 voltios aproximadamente, tenemos que el voltaje se fija en 0 voltios. Y a partir de ese punto tenemos nuevamente una recta con pendiente igual a 1, donde el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada menos 10 voltios.
Miremos por ejemplo este punto en el cual el voltaje de entrada está aproximadamente 11 voltios y a la salida tenemos algo como 1 voltio. Vamos ahora a mirar nuestra curva en función del tiempo. Aquí encontramos que mientras el voltaje de entrada no sea superior a 10 voltios, el voltaje de salida es 0. Y después, si miramos acá en el pico de la señal de entrada, donde el voltaje es de 15 voltios, tenemos a la salida 5 voltios. Después, cuando el voltaje vuelve a ser inferior a 10 voltios, se fija en 0 a la salida. Y en el ciclo negativo, cuando el voltaje es inferior a menos 0.7 voltios, tenemos que la salida es igual a la entrada más 0.7. Y aquí podemos ver en el ciclo negativo que el voltaje máximo es menos 15 y en la salida tenemos aproximadamente menos 14.3. Y de esta forma podemos corroborar nuestro análisis tal y como lo habíamos encontrado teóricamente.